Vamos a continuar con el evento, esta segunda parte de la tarde. Vamos a tener un tema bastante interesante. Va a ser el expositor es el doctor Jorge Lasarte Molina. El tema que va a tratar es excesos de regulación en el sector transportes. ¿Qué hacer ante ellos? Previamente quisiera yo hablarles un poquito de su hoja de vida, de su currículum. El doctor Lasarte es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Derecho de Negocios de la Universidad Francisco de Vitoria y becario de la Fundación Carolina, auspiciado por el Reino de España, asesor de empresas en asuntos legales y corporativos, con más de 20 años de experiencia profesional. En la actualidad se desempeña como vicepresidente de Asuntos Legales y Corporativos de Intercorp Retail y presidente ejecutivo de la Asociación de Eliminación de Barreras Burocráticas. Ha sido socio de Payet, Rey, Caubi, Pérez y Pérez Abogados, asociado invitado de Greenberg Tauren y director de IPAE. Por favor, un fuerte aplauso para el doctor Lasarte. Muy buenas tardes. Quiero empezar agradeciéndole a Lilief por la invitación. La verdad que es un honor estar en un auditorio de ingenieros siendo abogado. Así que para no desentenarme un poco ni hacerla muy larga porque no tengo mucho tiempo, voy a empezar hablándoles un poquito de ingeniería, pero de ingeniería jurídica, ¿no? Quiero empezar contándoles cómo se construye un sistema jurídico para luego entender y entrar a una serie de reflexiones que nos van a permitir entender qué hacer ante los excesos de regulación del Estado, sobre todo en el sector transportes. A ver, esta pirámide, no vamos a ver cómo se construye una pirámide, sino un sistema normativo, ilustra de alguna manera cómo se estructura un ordenamiento legal, ¿no? En la cúspide de la pirámide está la Constitución, ¿no? Todos hemos escuchado hablar de ella, de la época del presidente Fujimori en el año 93. Por debajo de la Constitución están los tratados internacionales, por debajo de ellos las normas con rango legal, entre las cuales se encuentran las leyes que dicta el Congreso de la República, los decretos legislativos que dicta el presidente de la República por delegación de facultades, o los decretos de urgencia también dictados por el presidente en situaciones extraordinarias. Y por debajo de ellos están las normas de carácter reglamentario, que son la mayoría de normas que tenemos en el país, ¿no? La gran mayoría de normas del Perú están compuestas por decretos supremos, resoluciones ministeriales, ordenanzas municipales, decretos de alcaldía, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la importancia de esta pirámide? Que todas las normas están subordinadas jerárquicamente a las que están por encima. Es decir, los tratados internacionales tienen que ser consecuentes con lo que dice la Constitución, las normas de rango de ley tienen que ser consecuentes con lo que dicen la Constitución y los tratados internacionales, y las normas reglamentarias también. Ninguna norma puede ir en contra de lo que dice una norma de rango superior. ¿Estamos? O sea, puede ir en cascada, pero nunca hacia arriba. Si una norma de rango inferior va en contra de lo que dice una de rango superior, se comete una ilegalidad o una inconstitucionalidad. Dicho eso, vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Debemos obedecer siempre las normas? Nosotros estamos acostumbrados desde chiquitos, desde que somos niños, a cumplir con las órdenes por el simple hecho de haber sido dictadas por una autoridad. Nunca nos han enseñado a cuestionar o a enfrentar a una autoridad que emite una norma. Nos dicen obedece, ese es el mandato que recibimos desde chiquitos. De hecho, una de las primeras historias que tenemos en la mente es la de Adán y Eva, ¿no? Y todos recordamos el mandato que le dio Dios a Adán y a Eva, le dijo no comas de ese fruto. Recordamos también el castigo que les dio, fue un castigo sumamente severo a ambos, pero nunca preguntamos por qué estaba prohibido comer del fruto, por qué el castigo era tan severo, y nunca reparamos en la razonabilidad. Lo que estaba detrás de esa historia era un mandato muy claro: obedece o atente a las consecuencias. Y así hemos sido educados.
la importancia de entender cómo está compuesto un sistema normativo radica en que toda norma que existe en un ordenamiento en el Perú limita la libertad. Es una norma que restringe la libertad de otras personas, de una u otra manera, de las personas y de las empresas. Y existe un principio mundial, ¿no?, que data desde la Declaración de Derechos Humanos, que dice que toda persona y toda empresa puede hacer todo aquello que la ley no le prohíba. Y solamente está obligado a hacer aquello que la ley le exija expresamente. Entonces, este principio está consagrado en nuestra Constitución, desde los orígenes de la Constitución. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Pero este precepto, o este principio, no es aplicable a todo el mundo. Es aplicable a las personas y a las empresas del sector privado. No se le aplica al Estado. El Estado está sujeto a un principio inverso, completamente opuesto al de la libertad que tienen las personas. El Estado solamente puede hacer aquello que la ley lo faculta a hacer. Entonces, si un ministerio o una municipalidad hacen algo que va en contra de una ley, están actuando ilegalmente. Pregunta, ¿esa norma la tenemos que obedecer? No. Tenemos todo el derecho de cuestionar y denunciar aquellas normas que son ilegales o contrarias de alguna manera al ordenamiento jurídico. Estos casos no son raros en el Perú. En los últimos 5 años, el INDECOPI, que es la institución que se encarga de determinar qué normas reglamentarias son legales o no, ha determinado que más de 20.000 normas dictadas por entidades burocráticas, ministerios, municipalidades, direcciones, 20.000 son ilegales. O sea, 20.000 requisitos, 20.000 exigencias, 20.000 prohibiciones, 20.000 cobros, tasas, son ilegales. Y esas exigencias le han costado al país 5.000 millones de soles durante los últimos 5 años. En el sector transportes no hay una excepción. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la entidad del gobierno central que lidera el ranking de la mayor cantidad de barreras burocráticas que se imponen en el país. Si hay algún funcionario del Ministerio de Transportes, lamento herir susceptibilidades, pero esta es la realidad, ¿no? Solamente en el año 2019, en lo que va del 2019, INDECOPI ha identificado 44 normas del Ministerio que son ilegales. Y todos los años el Ministerio de Transportes es la entidad que lidera el ranking del ministerio más burocrático de todos. Quiero ponerle algunos ejemplos. Tenemos cientos, ¿no? En los últimos años hay 20.000, pero quiero ponerles algunos ejemplos de cómo radica esta ilegalidad, ¿no? Y regresemos a la pirámide. Se tratan de normas reglamentarias que están en la base de la pirámide, que contravienen normas de rango superior o que la ley no le ha autorizado al ministerio a regular. Entonces, por ejemplo, para poder realizar actividades de verificación de vehículos, hay que ser una entidad acreditada ante el Ministerio de Transportes. El Ministerio de Transportes decía, si tú quieres actuar como entidad verificadora de vehículos, tienes que presentarme una carta fianza de $500.000. Pues esa exigencia es ilegal. La declaró INDECOPI ilegal y le dijo al ministerio, tú no puedes exigir esto. INDECOPI tiene el poder de decirle a cualquier entidad del Estado, abstente de exigir normas que vayan en contra de la ley, y ordena su inaplicación. Otro ejemplo, las revisiones técnicas a las que todos estamos acostumbrados. Cuando alguien quiere poner un centro de inspección técnica vehicular, le dice INDECOPI, le dice al Ministerio de Transportes, tiene que tener áreas verdes. ¿Qué tiene que tener áreas verdes un centro de inspección técnica vehicular? ¿Dónde te ha dicho a ti la ley, Ministerio de Transportes, que puedes exigir áreas verdes para un centro de inspección técnica vehicular? También se declaró ilegal.
La exigencia de contar con identificadores biométricos para solicitar autorizaciones como entidad habilitada para expedir certificados de salud a quienes quieren obtener licencias de conducir también es ilegal. El Ministerio de Transportes puede tener unas intenciones buenísimas al exigir estas cosas. Puede decir, yo quiero asegurarme que la persona que me está pidiendo la licencia sea quien realmente es, y para eso tengo que tener un lector de huellas digitales y asegurarme con RENIEC. Pues las buenas intenciones no son suficientes para emitir normas. Se requiere que las normas que se emitan tengan una base legal que las respalde. La exigencia de contar con un patrimonio mínimo de 1.000 UITs, más o menos 3.400.000 soles, como condición para prestar servicio público de transporte de pasajeros. O sea, si yo quiero ser una empresa que preste servicio de transporte de pasajeros, tengo que tener un patrimonio de casi $1 millón. Ilegal. ¿Cuál es la razonabilidad de eso? ¿Por qué no puedo tener una empresa con un solo bus? ¿No? Entonces, también se le impidió al Ministerio de Transportes continuar con estas exigencias. Para terminar, porque ejemplos abundan, la imposición de un límite máximo de 3 años de antigüedad a los vehículos que quieran acceder al transporte público de mercancías. ¿Por qué el Ministerio fija un plazo de 3 años? Si va a imponer un plazo de 3 años, tiene que sustentar que hay una razonabilidad detrás de eso. Y si no sustenta esa razonabilidad, no puede imponer un plazo simplemente porque le pareció bien. ¿Qué cosas podemos hacer ante todos estos casos, ante todas estas barreras burocráticas que hay en el país? Porque afectan no solamente al sector transporte, afectan a la industria en general. Cada vez que tenemos una norma que de alguna manera contraviene la ley, y contravenir la ley no es solamente en un sentido formal, una norma irrazonable es también una norma ilegal. Entonces, cuando alguna ley o alguna norma del ministerio nos parece irrazonable, nos parece que está yendo más allá de lo racional, tenemos el derecho a cuestionarla y denunciarla ante Indecopi y pedirle a Indecopi su inaplicación. Esta es una metodología que hemos diseñado junto con IPAE para ayudar a las empresas a identificar qué barreras las afectan. Y un primer punto de partida es poder identificar al interior de una empresa cuáles son todos los trámites que realizan, qué cosas hacen ante el Estado, en todas las áreas, porque el Estado tiene injerencia en todas. ¿Cuánto pagan por estos trámites? ¿Cuánto tiempo le dedican al año sus trabajadores a estos trámites? ¿Cuántas multas pagan? Hay muchas multas que devienen de infracciones que no deberían existir, infracciones ilegales. Y la solución no pasa por cumplir la norma, la solución pasa por cuestionar por qué eso es una infracción. Una vez hecho este inventario y cuantificado la cantidad de tiempo y dinero, hacemos un análisis de si el requisito, la exigencia que nos están haciendo es legal o no, si es razonable o no. Y si no lo es, denunciarlo ante Indecopi. En los últimos 5 años se han denunciado 20.000 casos. Entonces, y hay cientos de miles, este no es un problema estático. En el Perú, las barreras burocráticas, las exigencias del Estado, nacen todos los días. Todos los días nos enfrentamos a normas nuevas que se publican en el peruano. Una reciente que todos conocemos, el famoso pico y placa para camiones. Todos los días aparecen restricciones que uno debe preguntarse, ¿son legales? ¿Son razonables? Y si no lo son, Indecopi nos puede ayudar a acabar con ellas. La idea de esto es un poco generar conciencia en qué cosas se pueden hacer. El objeto de nuestra asociación es concientizar a las personas y a las empresas sobre los derechos que tienen frente al actuar equivocado del Estado y que no todo se tiene que obedecer, que las normas reglamentarias que van en contra de las leyes se pueden cuestionar. Muchas gracias.